Bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, gracias por todas las bendiciones que tú nos das, gracias porque nos cuidas, nos proteges, te pedimos que hables en nuestras vidas, que más allá de la información, más allá de la teoría, puedas tocar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestros deseos y poder guiarlos a seguir tu voluntad. Te pedimos y te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Imagine que despierta una mañana y descubre que cercano a nuestra ciudad, cercano a nuestro país, hay un ejército entero acampando. Y no hablo de Estados Unidos. No es un pequeño ejército, no es un grupo pequeño, son miles, tal vez cientos. Y no es que estén en solamente resguardo o en paz, sino que la inercia que tienen es que vienen conquistando algunas naciones, han vencido a algunos reyes y nadie ha podido detenerlos. Y ahora están ahí acechando a tu ciudad, ahora están ahí amenazando con conquistar tu pueblo. Esto estaba pasando en el capítulo número 22, en Números, con el pueblo de Moab. Dice que Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Vimos en alguna predicación anterior la salida del pueblo de Israel, su andar por el desierto. Han pasado aproximadamente 38, 35 años. Israel está cada vez más cerca de poseer la tierra que Dios le había prometido. El rey Balac, el rey de Moab, no veía solamente la amenaza, no veía solamente el ejército, no veía solamente la fortaleza que venían teniendo, sino que volteando hacia él y a su pueblo, veía el fin de su estabilidad, el fin de su reino, el fin de su seguridad. Y militarmente no tenía oportunidad alguna. Entonces se puso a pensar, a reflexionar, a idear algún plan para poder enfrentar o darle un poco de guerra, literal, a el pueblo de Israel. Y dijo, si no puedo vencerlos con espada o con fuerza, tengo que buscar alguna otra ayuda. Entonces, se pone, supongo, a investigar, se pone a pensar, se pone a buscar algún consejo y da con una persona que él considera alguien adecuado para poder ayudarlo en esta situación que estaba enfrentando. Y en Números 22:1, le invito a acercarse ahí en la Biblia, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, el rey, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Balaam menciona la Biblia, un poquito del contexto, que su oficio, por llamarlo de alguna forma, era
aconsejar, era tener cierta relación espiritual con las deidades de su contexto, de su entorno. Menciona el versículo 6 un poco más adelante que su fama era que al que Balaam bendecía era bendito y al que maldijera esa nación o esa situación era maldita. Entonces el rey, al verse amenazado, al verse en una situación de angustia, recurre a este adivino, a este personaje que tiene por nombre Balaam. La Biblia no nos menciona mucho acerca de su origen, de quién era, qué condiciones o qué situaciones lo habían llevado a estar o a tener ese oficio. Conocemos que las culturas o las ciudades o las naciones que rodeaban este contexto en el cual Israel va tomando posesión de ellas, tenían sus ídolos, tenían sus, supongo, sacerdotes, sus encargados de conocer, de saber los rituales, los sacrificios, todo aquello que conllevaba el mundo espiritual o la percepción que ellos tenían. Probablemente Balaam se había hecho de fama, se había hecho de un renombre para que fuera conocido en las regiones cercanas. Su fama, dice, ser un especialista en lo espiritual, imaginen eso en su currículum, y tenía un gran reconocimiento internacional, también para el currículum, ¿no? Bueno, pero esto le llega a el rey y manda a que vayan por esta persona que en este momento el rey está confiando en que sea quien lo puede librar de ello. Dice el versículo 6 que los mensajeros del rey llegan y le dicen: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, a Israel, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. No conocemos su origen, conocemos su fama de el adivino Balaam, y esto lo llevó a estar expuesto a oportunidades, a una invitación, la cual le abriría pues todavía más oportunidades de renombre, de poder. El rey le ofreció riquezas, bienes materiales. No conocemos mucho de Balaam, no sé si a él le interesaban más los bienes o el renombre o el decir, yo voy a poder contra un gran pueblo. Entonces, el versículo 7 nos dice que Balaam empieza a tomar algunas decisiones interesantes, algunas situaciones particulares, lo cual de repente, al estar analizando, nos puede llegar la duda de, bueno, Balaam realmente era profeta, era divino, era bueno, era malo, ¿quién era? ¿Por qué? Porque nos dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. De repente les voy a decir el adivino o el rey, porque Balaam y Balac a mí se me confunden mucho y no los quiero confundir. Pero el adivino les dice: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y decimos, ok, pues Balaam está tomando una buena decisión, está consultando a Dios, algo que en ocasiones nosotros que no somos adivinos,
pues a veces ni lo hacemos. Sin embargo, Balaam va y consulta a Dios. Y una nueva duda que nos queda es que Dios le responde. Y Dios le dice, ¿qué varones son estos que están contigo? A lo que responde, el rey ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Balaam está consultando y está pidiendo dirección a Dios. No tardamos mucho en reconocer o en ver la actitud y la perspectiva que Balaam tenía respecto a lo espiritual, respecto a lo divino, respecto a Dios, respecto a, supongo, los ídolos, los rituales que ellos tenían, porque Dios le responde, pues, una respuesta muy sencilla y que seguramente y probablemente nosotros hemos tenido anteriormente en alguna oración. Dios simplemente le dice, pues no vayas, no maldigas, no vayas con estos hombres que te están llevando o intentando hacer que maldigas el pueblo que yo elegí y que yo estoy guiando a poseer la tierra prometida. Entonces, Balaam sensatamente en este punto dice, pues Dios me está diciendo que no, pero el rey no se queda con esa respuesta y insiste. Además de rey, era algo terco, Balac, y envía nuevamente a estos mensajeros. Tal vez sube la oferta, tal vez le dice, oye, pues lo que me ibas a cobrar, te pago 2, 3 veces más. Y Balaam ya conocía la voluntad de Dios, ya conocía la respuesta que Dios le había dado. Sin embargo, va nuevamente a consultar. Probablemente, seguramente Balaam quería obtener esta fama, esta riqueza, esta recompensa que el rey le estaba ofreciendo. La invitación era muy tentadora, era, oye, pues incluso probablemente si se negaba o algo podría tener algunas represalias. Sin embargo, Dios había sido muy explícito al decirle, no quiero que vaya. Sin embargo, Balaam también tenía algo de terquedad y de rebeldía y decide ir con estas personas a ver qué era lo que quería el rey. Muchas veces nosotros podemos estar en esta situación en nuestra relación con Dios. Sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, sin embargo, así como estos personajes, somos tercos en seguir nuestra voluntad, en seguir nuestros deseos, en seguir lo que nosotros ya hemos decidido y considerado que es bueno, incluso yendo en contra de la voluntad de Dios. Pasa un poquito la narración y en el versículo 22 dice que la ira de Dios se encendió porque el adivino iba en camino del rey. Hemos estado tratando de seguir la revelación del ángel de Jehová, sabiendo que es Jesucristo mismo desde el Antiguo Testamento, desde el inicio de los tiempos, desde antes
de la fundación del mundo, sabemos que Jesucristo ya estaba, y Jesucristo estaba defendiendo y estaba guiando al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Y en este momento, al ver que un pueblo estaba maquinando una estrategia, una maldición, un plan en contra de cumplir la voluntad de Dios, Jesucristo decide actuar y oponerse al camino que estaban planificando en contra del pueblo. El ángel de Jehová aparece con una espada desenvainada, una imagen que nos muestra su franca oposición ante el plan y a la maquinación que los enemigos tenían hacia su pueblo escogido. Sin embargo, sucede algo que ahorita pues todos lo podemos imaginar. Sin embargo, en ese momento solo hubo un ser de los que iban en el camino. Dice que iba Balaam, iban 2 criados y iban sobre una asna. Creo que es una historia un tanto característica y que podemos recordar cuando el asna de Balaam puede hablar y puede proferir palabras, siendo algo pues un tanto curioso, una escena que seguramente nosotros nos asustaríamos. Dice el versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová. Balaam estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y hay otra traducción más directa para ir en contra de la voluntad de Dios, lo cual podemos traducirlo como pecado. Todo lo que decimos, hacemos, pensamos y que no es la voluntad de Dios es pecado. Y muchas veces no alcanzamos a ver las consecuencias directas de nuestro pecado. Mentimos, robamos, tenemos malos pensamientos y no vemos que caiga un rayo y me consuma. Sin embargo, las consecuencias más directas y más instantáneas del pecado es que crean una barrera entre mi relación con Dios, mi relación con Jesucristo y mi salud espiritual. Podríamos llamar o podríamos ver, podríamos hacer evidente que Balaam, al estar en pecado, al estar yendo en contra de la voluntad de Dios, no podía ver al ángel de Jehová que estaba enfrente de él. Sin embargo, el asna sí lo pudo ver y pues el asna, no sé si sabiamente, no sé si por miedo, por reacción, por instinto, se aleja y detiene su caminar, a lo que Balaam en su terquedad le dice, oye, vamos, rápido, hay que ir a cobrar, hay que ir a trabajar, hay que ir con el rey. Y dice, el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces?
A mí si un animal me habla, pues empiezo a pensar si estoy bien mentalmente. No sé Balaam, su reacción, o si era parte de sus rituales o de sus capacidades o habilidades que él pensaba o decía tener, poder hablar o poder entender a los animales. Sin embargo, lo que el asna le dice es: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? El adivino le responde naturalmente, como si fueran mejores amigos. Dice: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. El asna siguió platicando tranquilamente y naturalmente. Dice: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. El asna le da una lección a Balaam. Seguramente Balaam estaba confiado en que podía él obtener la voluntad de sus ídolos, obtener la voluntad divina, conocer una gran cantidad de información, una gran cantidad de prácticas, influir en pueblos, influir en guerras, hacer ganar a naciones o a pueblos. Sin embargo, el asna fue un tanto más perceptiva a lo que estaba haciendo Balaam en ese momento. La habilidad, la sabiduría o las capacidades humanas no pueden exceder ciertos límites. Dios es soberano, que hasta este super mega adivino no pudo exceder. Y esto lo debía mantener a él humilde, lo debía mantener un tanto con una actitud diferente, y de igual forma a nosotros. Cuando estamos o cuando hemos cometido pecado, la única opción que tenemos es ir a Jesucristo a arrepentirnos en una actitud de humildad. Veíamos en la oración de Daniel esa confesión, ese arrepentimiento que debe haber en cada uno de nosotros. Balaam va a tener un encuentro directo con Jesucristo, antecedido por una situación sobrenatural y llamativa. Y dice por ahí un versículo en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:16, dice que Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué tan perceptivos estamos siendo nosotros a la voz de Dios a través de su palabra, a través de la revelación que podemos tener a través de ella? ¿Qué tanto nos estamos exponiendo a la voluntad de Dios? ¿O qué tanto nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra voluntad nos impide ver lo que Dios quiere y pide de nuestras vidas? Podemos tener en este proceso de hacer la voluntad de Dios muchas complicaciones. Lo resumí en 2. Muchas veces podemos tener dudas en qué es o qué no es la voluntad de Dios. Y decía, bueno, pues tenemos la palabra, implica cierta complicación de conocer, de preguntar, de humillarnos, de pedir dirección de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos puede revelar la voluntad de Dios, y ese tan solo es el primer paso. Si vamos un poquito atrás, el adivino sabía
¿Cuál era la voluntad de Dios? Se le había expresado explícitamente que no fuera a ese lugar. Muchas veces la información, la teoría, no es tanto el problema, sino es el siguiente paso: obedecer y seguir la voluntad de Dios. Así que seamos humildes, seamos sensibles a la voz de Dios y a lo que Él nos pide. Versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo, versículo 31, Jehová abrió los ojos del adivino y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Balaam, ahora sí, no sé qué tanto por temor, por miedo, por tal vez genuina reverencia, se inclina sobre su rostro y el ángel de Jehová le exhorta y le reprende directamente. Le dice, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Jesucristo, al saber y conocer el plan que el adivino, que el rey, que el pueblo tramaba contra el pueblo de Israel, lo más sencillo y lo más incluso deseable de parte de nosotros en esta historia sería, oye, pues elimina al adivino, elimina al rey, elimina al pueblo. Sin embargo, el ángel de Jehová, Dios mismo, Jesucristo mismo, toma una decisión diferente a lo que nuestra reacción o nuestra intuición haría. Y es que Él tiene gracia y tiene misericordia incluso para este falso profeta, para este adivino, para este hechicero, engañador y todos los adjetivos que quiera poner o utilizar ahí. Pero de igual forma, con nosotros, en algún momento hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, Jesucristo, en su infinito amor, tiene paciencia para con el pecador. Siempre trato de incluirme y, pues en este caso, de incluirnos a todos nosotros. El Señor tiene paciencia para con nosotros, pecadores. Tiene gracia, tiene misericordia, tiene redención, tiene salvación para cada uno de nosotros. Y si Él actuara impulsivamente o basado en nuestra perspectiva, pues los primeros que no debiéramos de estar, de existir, de pensar, de tener vida o de tener alguna oportunidad de relacionarnos con Dios, sería yo mismo, sería cada uno
de nosotros. Sin embargo, Dios es paciente y misericordioso y da gracia al pecador. Dios, Cristo, no destruye a este adivino, sino que lo exhorta, lo redirige y le da una oportunidad de poder ir ahora en camino a buscar la voluntad de Dios. Sin embargo, aunque el adivino cambió su conducta momentáneamente, vamos a ver qué fin tuvo. Versículo 38. El adivino respondió al rey: he aquí, yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Cristo detuvo el camino, la idea o el deseo del adivino. Sin embargo, él probablemente seguía ahí con la esperanza de, bueno, pues a lo mejor puedo obtener algo del rey, tal vez puedo tener alguna situación aquí diferente. Y la historia transcurre un poco entre el capítulo 23 y 24. El rey le prepara todo lo necesario para su ritual, para su show, espectáculo. O a lo mejor en este caso no, porque estaba hablando con Dios, y prepara los sacrificios necesarios para presentarse ante Dios, y Dios decide hablar a través de Balaam. Sin embargo, no lo que el rey, no lo que el profeta, no lo que el pueblo quería que dijera en contra del pueblo de Israel. Ellos estaban buscando maldición para el pueblo, estaban buscando que a través de sus dichos pudiera caer maldición espiritual ante el pueblo de Israel. Y sucede la primera vez, el rey le dice, mira, aquí tienes una panorámica de esta región del pueblo de Israel, empieza a maldecirlos a ellos, y yo creo que el rey ya se imaginaba viendo ahí morir a cada uno de ellos, o viendo que se pelearan entre ellos, o que cayera fuego, o que sucediera algo espectacular. Sin embargo, sí sucedió algo espectacular, pero muy contrario a lo que ellos querían, y es que el adivino empieza a proferir bendición sobre el pueblo de Israel. Entonces el rey le dice, bueno, ya, tranquilo, pues a lo mejor estos son los buenos, ¿no? A lo mejor este es el lado bueno del pueblo. Entonces va y lo lleva a otra región y le dice, pues acá sí debe haber algún pecador por ahí. Ahora sí, empieza a hacer todo su sacrificio nuevamente, porque recuerden que además de rebeldes eran tercos. Van y Dios habla nuevamente, sucede nuevamente algo espectacular. Lo que ellos esperaban como maldición, Balaam expresa bendición de parte de Dios a su pueblo. Un tercer intento, ¿por qué no? Ya están ahí, ya tienen los materiales, ya tienen el escenario, ya están encarrilados, diría alguien. Y dicen, bueno, pues ya ahí como que el adivino dice, pues como que cuando hay gente no. Entonces van al desierto, el cual estaba ahí cerca, y dice, pues aquí a lo mejor Dios me tiene algo de consideración. Y nuevamente va y Dios expresa bendición al pueblo de Israel. A regañadientes, el adivino profetiza lo que Dios le dice. Si usted quiere algo de tarea y repasar en la semana, lea estos 3 momentos donde Balaam expresa estas bendiciones. Me gustaría señalar tan solo 2 puntos muy específicos. 24:17 de Números
Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Balaam profetiza bendición también al pueblo de Israel, y la bendición más grande y más importante que puede tener el pueblo de Israel y todo ser humano, que es la promesa de que este ángel de Jehová que le había aparecido, que tuvo oportunidad de observar, iba a venir y iba a mostrarse como esta estrella de Jacob, como esta esperanza, como este Redentor, como este Salvador, como el Mesías, como el Salvador que nosotros necesitamos, que es Jesucristo. Y no solo expresa esta bendición al pueblo, sino que, como veíamos, que Dios hace todo esto espectacular y va hacia todo lo contrario que ellos maquinaban, es que no solo refiere bendición hacia el pueblo de Israel, sino que Balaam dice, pues tengo otros servicios, digo, ahí más baratos tal vez, te puedo profetizar qué va a pasar con tu pueblo. Y pues el rey dijo, bueno, pues ya estás aquí, ¿no? Ya te voy a hacer la factura por tanto, ¿no? Pues échale. Y el rey dice, pues me va a bendecir, ¿no? Pues, sorpresa para ellos, Dios maldice al pueblo que había maquinado el mal contra el pueblo de Israel. En versículo 24, también agréguenlo ahí como otro punto para la tarea, analizamos esa parte. Lo que ellos querían era frustrar la voluntad, el propósito que Dios tenía de llevar al pueblo de Israel a destruir a su pueblo y obstaculizar su entrada a la tierra prometida. Sin embargo, Dios utiliza incluso instrumentos imperfectos, por decirlo de alguna forma, los podríamos llamar un poco peor, pero incluso estos instrumentos y estas personas los utiliza para cumplir su voluntad, para expresar y manifestar su bendición al pueblo elegido. Sin embargo, aunque las palabras del adivino habían sido las correctas, habían sido y había expresado lo que Dios le había revelado, su corazón, su actitud, su ser, su voluntad, su corazón aún seguía interesado en esta fama, en este poder. Dice versículo 1 del capítulo 25, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y ahí qué tiene que ver el adivino? Pues la Biblia se explica a sí misma. Avanzamos un poquito hacia la lectura que tuvimos en el servicio y vamos al versículo 15 del capítulo 31. En lo que llegan voy empezando, dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam no pudo maldecir a Israel espiritualmente o ir en contra de la voluntad o del plan que Dios tenía y que había determinado al elegirlos y al llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, pues no era tan no sabio y tan ingenuo, idea otra estrategia para poder enfrentar y confrontar al pueblo, y es tentarlos a pecar con inmoralidad, idolatría y compromiso con Moab. Si bien
La adivinación, la hechicería estaba absolutamente prohibida para el pueblo de Israel. También tenían algunas más instrucciones, que era no tomar mujer de los pueblos a los que iban a llegar. Y ellos caen en la tentación y en la estrategia que montó el adivino, el rey, el pueblo de Moab contra ellos. ¿Cuál fue el resultado? Que el pueblo, muchos varones se desviaron, hubo plaga en el pueblo, murieron miles y el juicio de Dios vino sobre el pueblo de Israel. La Biblia posteriormente señala esto como principio, como la doctrina de Balaam. Lo vimos hace como 2 o 3 semanas en Apocalipsis. Ahí vean los videos. Y podemos tener esta aplicación que muchas veces el enemigo, y lo podemos representar como Satanás, nos puede presentar tentaciones, nos puede incitar a pecar, nos sabe de qué pata cojeamos y nos pone tentaciones. A mí me gusta no externalizarlo tanto en un sentido de decir, bueno, puede ser Satanás, pero también puede ser mi propia voluntad, puede ser mi propia concupiscencia, diría la Biblia, puede ser mis propios deseos de ir en contra de la voluntad de Dios y seguir mis deseos, mis anhelos y ir en contra de lo que Dios quiere. El mayor peligro para un creyente, para un seguidor de Jesucristo, puede no ser la oposición externa, no ser que alguien nos tiente, sino el compromiso y el anhelo que tenemos de seguir la voluntad de Dios, de seguir lo que la Biblia me dice, de seguir el ejemplo que Jesucristo tuvo de entregar su cuerpo, su ser por nosotros. Esto lo conocemos como el amor que Él nos tuvo. Muchas veces podemos estar más interesados en seguir lo que nosotros queremos que en seguir lo que Jesucristo ha hecho. Como todo pecado, como toda desobediencia, tuvo un desenlace desagradable ante Dios. 25:9 de Números dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 del pueblo de Israel, lo cual indica que fue una cantidad importante que cayó. Si bien el rey, el adivino, el pueblo no pudieron maldecirlos espiritualmente, su estrategia funcionó. Imagínense, pues, si tengo un gran ejército, quitarle 24,000 elementos, pues al menos es algo. Sin embargo, en el capítulo 31:8 nos menciona el fin que tuvieron o que tuvo Balaam. Dice, hablando del pueblo de Israel, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. El pecado trae consecuencias. Podemos ver la consecuencia que tuvo para el pueblo caer en la tentación, caer en el pecado y en la estrategia de Balaam. Podemos ver las consecuencias también de ir en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios explícitamente nos ha dicho que no hagamos. Hay 2 pasajes y 2 frases que Balaam expresa durante su profecía que si las dijera algún creyente sería un buen lema para nosotros. Dice 23:12,
Balaam le respondió al rey y le dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y si nosotros tuviéramos este lema de vida de decir lo que Dios ha dicho y lo que he conocido y Dios me ha revelado, así como en algún momento este adivino, por miedo, por temor, no sé, lo pudo realizar y estaba expresando simplemente lo que Dios le había dicho. Y el versículo 26 del mismo capítulo 23 dice que el adivino le dice al rey: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Tanto el decir como el hacer, si lo guiamos por lo que Dios nos dice, por lo que Jesucristo nos enseña, por lo que Jesucristo nos invita a hacer, seguramente nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro corazón no estaría en duda de seguir mi voluntad, de seguir los bienes, de seguir mi fama, mi reconocimiento, sino de seguir lo que Dios me pide y lo que Dios quiere que yo diga, que yo haga y que yo sea con mi vida. Balaam quiso maldecir. Dios, Cristo, protegió a su pueblo. Nosotros no somos Israel, no somos judíos, sin embargo tenemos la bendición de la redención, de la salvación, y Dios y Cristo mismo cuidan de nosotros, de toda maquinación del mal, de todo peligro que podamos enfrentar. Sin embargo, también tenemos nosotros la decisión y la voluntad tanto de sí como de no cuidar nuestro corazón, de seguir nuestra voluntad. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de dejarnos llevar por mi voluntad o decidir hacer lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú nos cuidas, tú nos has dado la bendición más importante, que es Jesucristo, que es el poder tener una relación contigo. Has tenido paciencia, amor, misericordia para con cada uno de nosotros, y día con día nos das oportunidades de seguir y de hacer, de conocer primeramente tu voluntad. Te pedimos que podamos guiar nuestra vida a seguirte, que podamos ser determinantes contra el pecado, poder desechar nuestro deseo, poder desechar lo que nosotros queremos para nuestras vidas y buscar lo que tú deseas para nosotros. En esa actitud tengo una pregunta para ustedes. ¿Estamos siguiendo nuestra voluntad? ¿Estamos siguiendo mis deseos? Hoy puede ser un buen día para decidirte a buscar más de Dios, buscar más de su palabra, buscar más de lo que Cristo quiere para tu vida y reconocer y buscar cada día saber, conocer y, más importante, poner por obra la obediencia a Dios a través de nuestros dichos, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Padre Santo, gracias de nuevo por todo lo que tú nos das, por tu cuidado. Te pedimos que seamos decididos, que seamos prácticos en lo que tú quieres
para nuestras vidas, que lo pongamos por obra y que te busquemos cada vez más. Te pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.